salvadoreño, pues, ¿verdad? Saludando primeramente a Eduardo, al pastor, ¿verdad? Eduardo Gutiérrez. Hemos estado interactuando en YouTube, pues, ¿verdad? Él eh, haciendo sus videos y yo respondiendo, ¿verdad? Esto pues va a ser con mucho respeto, ¿verdad? Porque los dos somos cristianos, ¿verdad? Y cada quien, Eduardo va a exponer su visión, ¿verdad? De lo que la iglesia practica, ¿verdad? Yo, lo que la iglesia practica, ¿verdad? El tema, él lo propuso, es sobre las imágenes en la iglesia católica. Sobre eso primer segmento, quiero tocar lo que es las imágenes en la iglesia católica, ¿verdad? Primeramente, iniciando, ¿qué es una imagen, verdad? Una imagen es nada más, pues es una obra, ¿verdad? Es una obra de arte, ¿verdad? De que no, la iglesia no le atribuye poder, ¿verdad? No le atribuye poder, no, no es Dios, no tiene facultades, no tiene atributos de Dios. Llévame el tiempo, por favor. No tiene atributos de Dios, ¿verdad? Inanimado, pues, ¿verdad? Nosotros sabemos de que no le pedimos a una imagen porque no tiene poder, ¿verdad? Ahora, quiero tocar sobre este tema que Dios manda a hacer imágenes, ¿verdad? La Biblia no la prohíbe, no la prohíbe. Eso es lo que yo quiero hacer ver en esta tarde, ¿verdad? Voy a tocar pues la validez de lo que es las imágenes, ¿verdad? Primeramente, Dios manda hacerlas, ¿verdad? Y Él da un modelo en, en Éxodo 25, 8, 9, Él da un modelo, ¿verdad? Él quería que se hicieran imágenes, ¿verdad? Y yo voy a explicar pues por qué después manda a destruir la serpiente de bronce, ¿verdad? Primeramente, Éxodo 25, 18, Dios manda a hacer dos imágenes, ¿verdad? Dos querubines, ¿verdad? Dice, hará dos querubines labrados a martillo. Llévame tiempo. Entonces él manda a hacer, ¿verdad? Todos lo sabemos, ¿verdad? No tenían poder, al igual que las imágenes católicas, no tienen poder, ¿verdad? También está número 25, pues, ¿verdad? 18, ¿verdad? Dios, bueno, ahí Dios la manda a hacer, ¿verdad? En, perdón, me equivoqué. Eh, Éxodo, Éxodo, en Éxodo 25, 18 manda a hacer dos querubines, ¿verdad? Los manda a hacer. Número 21, 8 igual manda a hacer una serpiente de bronce. Y en Segunda de Reyes 18, 4 la manda a destruir. ¿Por qué? Estaban dándole pues un culto como que si fuera Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa, por eso fue destruida esa imagen, ¿verdad? En Éxodo 37, 7 igual manda a hacer querubines, ¿verdad? Entonces, eran unas imágenes que él manda a hacer, ¿verdad? Porque él quería que su casa estuviera con esas imágenes, ¿verdad? En Éxodo 26, 1 también manda a hacer cortinas con querubines, ¿verdad? Éxodo 36 igual, 35 igual manda a hacer imágenes, ¿verdad? O sea que la imagen no está peleada con Dios. La imagen no está peleada con Dios, ni que se le parezca. Si Él manda a hacer modelos, ¿verdad? Él dice, así se tiene que hacer, ¿verdad? No como te dé la gana, sino que harás el templo así, ¿verdad? Entonces, y tenía que ser con las imágenes que él manda hacer. ¿Qué hubiera pasado si no manda hacer el templo con esas imágenes? El templo hubiera estado hecho no al gusto de Dios, porque él muestra un modelo y ese modelo así se tenía que hacer, ¿verdad? Porque él es Dios y es soberano, ¿verdad? Nosotros sabemos eso. En Primera Reyes 6, 23, 28, igual, ¿verdad? Dentro del lugar santísimo, manda a hacer
manda a hacer querubines, ¿verdad? Manda a hacer querubines en el templo, ¿verdad? Manda a hacer querubines, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber y respetar la voluntad de Dios. Las paredes tenían querubines, ¿verdad? Segunda de Crónicas 3:7, ¿verdad? Manda a hacer en las paredes querubines, ¿verdad? Entonces, si él manda a hacer, porque nadie puede decir que no mandó a hacer imágenes, ¿verdad? Nadie que pueda leer, que tenga su Biblia, puede decir que es falso, que Dios odia las imágenes porque él las mandó a hacer. Me llevas el tiempo. ¿Cuánto? Que él las mandó a hacer. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y qué es lo que prohíbe la Biblia? Bueno, la Biblia prohíbe la idolatría, ¿verdad? Vamos a definir qué es lo que prohíbe Éxodo 24, ¿verdad? Éxodo 24, ¿verdad? Éxodo 24, bueno, para empezar, tengo que ambientar, ¿verdad? El pueblo israelita, dice Éxodo 19:1, que venía saliendo, 3 meses tenía de haber salido de Egipto. Éxodo 12:12, dice la palabra de Dios, castigaré a todos los dioses de Egipto. Entonces, habían muchos dioses. Ellos venían con la mentalidad de que existían muchos dioses. Entonces, voy a pasar a Éxodo 24 y ahí viene el corazón de lo que es la confusión protestante, ¿verdad? Cuando dice Éxodo 24, no te harás imagen de lo que está, dice la palabra de Dios, no te harás una imagen, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, alguna de lo que hay arriba, alguna de lo que hay en el cielo, abajo en la tierra o en el agua, bajo la tierra. Bueno, leyéndolo divorciado de todo el texto, prohíbe las imágenes. Divorciado. Tenemos que saber que Robert Estienne, 1541, le da una estructura a la palabra de Dios, ¿verdad? Robert Estienne y un personaje, un personaje llamado apellido Langton, él divide la Biblia en capítulos y versículos. Ellos lo hacen. Entonces, no podemos divorciar el 4 que prohíbe imágenes de lo demás, ¿verdad? Del 1 hasta el 5, no lo podemos divorciar. ¿Y qué dice el 2? ¿Qué dice el 2? Veamos qué dice el 2. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto. Entonces dice, yo soy, nadie más, ¿verdad? Yo soy, se identifica. ¿Por qué se identifica? ¿Por qué se identifica? Veamos, veamos lo que dice el 22 y veamos Éxodo 32:4. ¿Qué pasó en Éxodo 32:4? Yahvé está diciendo, yo soy el que te saqué de Egipto. Y veamos lo que dice el 32:4. El 32:4, ¿qué pasó ahí? Dice la palabra de Dios. Éxodo 32:4. Dice el 32:4. Dice, él lo recibió, hizo trabajar el oro a cincel y fabricó un ternero de fundición. Después le dijo, este es tu Dios Israel que te sacó de Egipto. Eso era lo que estaba diciendo el 2. Por eso no podemos divorciarlo. No se puede. Solo el 4 nos deja en el aire, como que me quite los lentes, no puedo ver, ¿verdad? El texto, el contexto y la ambientación. Éxodo 12:12, Éxodo 19:1. Entonces, el 2 dice, yo soy, yo te saqué de Egipto. Pero el 32:4 ellos dicen, no fuiste tú, fue este becerro. Entonces, eso es en cuanto al 22.
pasemos lo que dice el 23. Veamos lo que dice el 23. Dice el 23, no tendrás otros dioses aparte de mí. Esto es maravilloso porque el 23 está diciendo nadie, ninguno, no pueden haber dioses, dioses. El 23. Entonces veamos el 32.1. ¿Qué dice el Éxodo 32.1? Para ir entendiendo, nosotros tenemos que leer no solo el 4. Ese es el problema, que si leemos solo el 4, nosotros quedamos confundidos. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, acudió en masa ante Aarón y le dijo, fabrícanos un Dios que vaya delante de nosotros. Entonces, ellos se fabrican un Dios que según ellos los sacó de Egipto. Era un Dios falso. Eso es lo que está diciendo el 20, Éxodo 20, en todo su cuerpo. No podemos entender si solo leemos el 4. Bueno, pero ¿qué dice el 24? No te harás imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo, abajo de la tierra y tanta cosa. ¿De quién? ¿De quién no se va a hacer imagen? De otro Dios. Y lo maravilloso, aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno, lo que dice la palabra de Dios. Aquí viene donde dice la palabra de Dios, no te harás una imagen, figura de lo que hay arriba en el cielo, de lo que hay abajo en la tierra o en el agua abajo en la tierra. No te postrarás ante ella, ni les darás culto, porque yo soy el Señor, soy un Dios celoso. Me voy a quedar en la primera parte. Entonces, no se puede hacer dioses. La imagen de ese Dios. No se le puede dar culto a un Dios extraño. No se puede. Es como que a mí me digan, tenés que hincarte o tenés que hacerle reverencia a Ganesh, al Buda. Quedan yo no tengo tres minutos. Gracias. 3 minutos quedan. No puedo darle honra a algo que sé que es un Dios falso. La imagen de la iglesia, las imágenes no son dioses, son representación de héroes de la fe. Son personas que han predicado y han sido modelos que la iglesia tiene. No son dioses. Lo bonito que el 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ¿qué significa ese delante? Primero dice, no te harás Elohim. ¿Me tenés el tiempo? No te harás Elohim. ¿Y quién es Elohé? Dios. ¿Cómo voy a decir que una imagen es Elohé? ¿Cómo voy a decir que es Elohim? Griego, Elohim, no te harás Elohim. Jamás. Ahora, cuando dice la palabra de Dios, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa ese delante o fuera? Es una preposición que significa sobre, encima, contra. No tendrás dioses contra mí. No tendrás otro Dios encima de mí. No tendrás otro Dios sobre mí. Entonces, para ir terminando, el 25, o sea, para que haya idolatría tiene que haber una elección. Tiene que haber una elección. Dice la palabra de Dios. Nadie puede servir a dos señores, dice. Porque amará al uno y aborrecerá al otro. Entonces, quiero que escuches esta palabra, aborrecer. Dice que nadie puede servir a dos señores.
porque amará uno y aborrecerá el otro. ¿Dónde se encuentra esa palabra? Aborrecerá. Éxodo 25 dice, no te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso, castigo la culpa de los padres en los hijos, nietos y bisnietos de los que me aborrecen. De los que esas personas aborrecían a Yahvé porque Moisés no bajaba. Entonces, hay una elección, o Dios o otra cosa, o Dios o mi esposa, o Dios o mi trabajo, ¿verdad? Me hacen señas de que ya terminé, ¿verdad? Así es que eso es lo que es una imagen. Dios manda hacer, es válido. Lo que prohíbe es postrarse ante dioses, ¿verdad? Pues esta ha sido mi primera intervención, ¿verdad? La validez de las imágenes. Tu turno. Bueno, te doy las gracias, Martín. Para los que están viendo este video por primera vez, soy el pastor Eduardo Gutiérrez y estamos aquí realizando un debate con el católico apologista Martín Barrientos sobre el tema de las imágenes. ¿Son lícitas? ¿No son lícitas? Bien, el amigo Martín ha expuesto su teología respecto a las imágenes y primeramente él se ha basado en que el Señor en el Antiguo Testamento mandó a construir imágenes, pero vamos a ver que esto es un tremendo error, porque hay que hacer una diferencia entre lo que es una imagen y lo que es una imagen religiosa y lo que es un adorno. Simplemente vamos a ver que primeramente una de estas imágenes, muchas de estas imágenes eran simples adornos, y otra, en el caso de la serpiente, fue un instrumento que Dios utilizó, como utilizó la vara de Moisés para abrir el mar, o como utilizó la capa de Elías. Gloria sea al Señor, pero no era una imagen en específico. Simples adornos o objetos que él usaba, porque realmente ellos no tenían personalidad propia ni representaban a ningún ser en específico. Es decir, la serpiente no representaba a una serpiente en específica, los querubines no representaban a un querubín en específico, es decir, no era una imagen del arcángel Miguel, gloria sea al Señor, o de un ángel en específico, sino que eran simples imágenes genéricas. Vamos a entender primeramente los querubines. No representaban a ningún querubín en especial, porque Dios no nombró el nombre de ellos, ni dio instrucciones de cómo hacerlo respecto a cómo eran ellos, es decir, la fisionomía que tenían, ni nada. Todo fue imaginación del artista. Es decir, él dijo, construyan dos querubines. Dos querubines. ¿Por qué razón? Porque eran simples adornos. Jamás los israelitas nunca nombraron esos querubines por su nombre, ni siquiera se dirigieron a ellos. No tenían por qué dirigirse a ellos, porque estos querubines no representaban ningún querubín, por lo tanto no eran una imagen, porque una imagen es algo que representa otra cosa, es como un representante de alguien. Y estos querubines no eran representantes de nadie, simplemente eran simples adornos, porque era una representación del cielo, porque la palabra del Señor dice que el Señor habita entre los querubines. Solo era una recreación del cielo de Dios, porque Dios, es decir, la presencia de Dios, iba a estar en medio de los querubines arriba del arca. Por eso las alas de los querubines se topaban una con la otra, como tapando la presencia de Dios, porque nadie puede ver a Dios. Así que eran simples adornos, solo adornos para recrear el cielo. No son una imagen religiosa, ni son una imagen de nadie, porque no representa a nadie en específico. Vamos a ver la serpiente de bronce. La serpiente de bronce, vamos a ver que después Dios la destruye, y vamos a ver, gloria sea el Señor, la destruye en Segunda de Reyes,
capítulo 18 del 1 al 4. Dice, no voy a leer los 4 versos, dice, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan, que Nehushtan significa cosa de bronce, un objeto simplemente. Ahora, los católicos dicen que Dios destruyó esta imagen, no porque él estaba en contra de esta imagen, sino simplemente, gloria sea el Señor, porque era un Dios ajeno, porque los israelitas habían hecho un Dios ajeno. Bien, vamos a entender algo, que esto es completamente incierto, porque la serpiente de bronce era no más que una reliquia de Dios, era una reliquia de Dios. Vamos a entender algo, que la serpiente de bronce primeramente no representaba ningún falso Dios. Yo voy a hacer una pregunta a los amigos católicos. ¿Quién mandó a construir la serpiente? La mandó a construir Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel. No la mandó a construir los Baales, ni los dioses de los moabitas, ni los dioses de los cananeos. Era algo por mandato de Dios. ¿Y qué estaban mirando los israelitas? Que era algo que Dios mismo había mandado hacer, y que a través de ese objeto Dios los había sanado. Entonces esto era una reliquia como la que los católicos guardan en todas sus iglesias. Por ejemplo, alguien fue grandemente usado por Dios en el pasado, y ellos entonces guardan lo que le pertenecía a ese alguien. ¿Por qué razón? Porque a través de ese alguien Dios hizo milagros. Era exactamente lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. ¿Quién mandó a construir la serpiente de bronce? La serpiente de bronce la mandó a construir Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel, y por lo tanto no era un Dios ajeno. Simplemente los israelitas creían que Dios iba a seguir haciendo milagros a través de esa imagen, a través de esa reliquia. No representaba un Dios ajeno. La Biblia nunca dice que era la serpiente de Baal, o que no, era la serpiente que mandó a construir Dios por la mano de Moisés. Por lo tanto, esta serpiente no era un Dios ajeno, y aún así Dios, a través del rey de Israel, la destruye. ¿Por qué la destruye? Porque es abominación a Jehová cualquier culto que se le dé a una imagen, así sea, fíjense, así sea una imagen que él mismo mandó hacer. Vamos a ir ahora a las imágenes del templo, gloria sea el Señor. Y ahí le pido al amigo Martín que me avise en el tiempo cuando haya pasado 16 minutos, porque no vi el tiempo. Creo que fue a las 36 y son las 42, pero no estoy seguro. Bien, vamos a las imágenes del templo, gloria sea al Señor, del templo, perdón, las imágenes del templo de Ezequiel. Vamos a Ezequiel, capítulo 41, verso 18. Dice, y estaba labrada con querubines y palmeras, y entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros, un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor. Gloria sea el Señor. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, amados hermanos y amados amigos católicos? Estamos viendo una simple decoración de un templo. Vamos a ver que estos querubines tampoco representaban a ningún querubín en especial, pero vamos a detenernos en las palabras que dice palmeras. Simplemente una escenificación del Edén de Dios, del huerto del Edén que Dios había creado. ¿Por qué razón? Porque en el huerto del Edén
Dios tenía comunión con los hombres, y en el templo iba otra vez a Dios tener nuevamente comunicación con los hombres. Vamos a ver que estos querubines tenían rostro de hombre y rostro de león. Recuerden que antes del pecado, gloria sea el Señor, el hombre dominaba sobre toda la creación de Dios. Amén. Pero después del pecado, el hombre y el león, la oveja y la bestia tuvieron enemistad. Gloria sea el Señor. Vamos a ver cómo estaba decorado con palmeras y palmeras. Era tan solo la decoración del templo del Dios de Israel. No había absolutamente ninguna imagen en específico. Ahora, vamos esto a probarlo. Vamos a entender que los amigos católicos... 12 minutos. 12 minutos llevo. Ok, perfecto. Vamos a comprender que los amigos católicos dicen que las imágenes que Dios aborrece son las de los falsos dioses. Ahora, ¿qué era para un judío un falso Dios? Vamos a entender que un falso Dios no tiene por qué ser un ser divino, sino cualquier cosa que se le rinde culto. Vamos a entender algo. ¿Tenían los hebreos alguien que ellos pudieran haber hecho imágenes, aunque no fuera para adorarlos, sino solo para recordarlos? Claro que sí. Primeramente tenían a los ángeles, los cuales constantemente a través de la historia tuvieron contacto con ellos, mas ellos no hicieron imágenes de los ángeles. Tenían al arcángel Miguel, el cual es un ángel superior, y no solo un ángel superior, sino que era el ángel que tenía encomendado la protección de Israel. Tenían a los santos profetas, hombres todos, héroes de la fe, hombres probados de Dios, gloria sea el Señor, que tenían el poder de Dios en sus manos. Tenían a los patriarcas, tenían a los jueces, tenían a Moisés, tenían a Abraham, tenían a Jacob, gloria sea el Señor, a Isaac. Si los hebreos hubieran entendido el mandamiento de Éxodo como lo entiende la Iglesia Católica, entonces hubieran dicho, bien, Moisés o Elías no eran falsos dioses, así que hagamos imágenes de ellos para recordarlos y venerarlos, pero no lo hicieron. Imagínense, ponían la imagen de Moisés y cada vez que se estaban apartando de la ley de Dios, miraban aquella imagen y la fe de Moisés les recordaba que Dios le había dicho que no se apartasen de la ley para que todo les fuese bien, pero ellos no hicieron imágenes. Así que por lo tanto la correcta interpretación del mandamiento de Éxodo 20 no es la interpretación que da la Iglesia Católica, sino la interpretación que entendió el pueblo de Israel por boca de Moisés, y era que no se hiciera imagen de nadie, ni de lo que está en el cielo, que son los ángeles Dios, gloria sea el Señor, y los que ya han ascendido al cielo, es decir, ya en Cristo nosotros, por ejemplo, lo que está en la tierra, que son los hombres, y lo que está debajo de las aguas de la tierra, que son 15 minutos. Ok, me queda uno entonces, que son todo el mundo demoníaco. Gloria sea el Señor. Vamos a seguir profundizando en esto para no pasarme en el tiempo. Vamos a seguir profundizando en mi segundo tiempo. Martín, tienes la palabra. Sí, bien. Bueno, primero, yo dije que yo iba a decir lo que la iglesia practica. Y tú estás diciendo lo que crees que la iglesia practica, ¿verdad? La iglesia no dice que la serpiente de bronce fuera un dios ajeno. No sé de dónde has sacado eso. La iglesia no lo dice. Eso lo dices tú. Ahora, dice que las imágenes eran adornos, ¿verdad? Ahora te pregunto, hay un video tuyo donde hay un video tuyo donde estás predicando, donde hay un nacimiento. ¿Es correcto eso? Sí, ¿verdad? Entonces, si es adorno, quiere decir que todo el año permanecen esas imágenes ahí, porque un adorno permanece en una mesa todo el año. Ahora,
si esa imagen es adorno, entonces esa imagen de Jesús, del burro, de la Virgen, ¿será que todo el tiempo está en esa iglesia, en tu iglesia? Si dices que es adorno, entonces como que no, ¿verdad? Bueno, y si dices que no se puede hacer imágenes de los ángeles, estás contradiciendo la misma Biblia y no escuchaste lo que yo te dije del texto original. Lo que prohíbe son los Elohim, no te harás Elohim, ¿verdad? Bueno, pero ya expusiste, no voy a caer en eso, ¿verdad? Dice que los ángeles no tenían forma. Eso es lo que dice, que es la imaginación. Pero más adelante dice que tenían 2 rostros. Y manda a hacer también en el 1 Reyes 6 con alas, con medidas en sus alas. Entonces, no eran imaginación, ¿verdad? No eran imaginación. Estás contradiciendo, ¿verdad? Y estás poniendo en boca de la Iglesia Católica algo que no dice la Iglesia Católica, ¿verdad? Ahora veo que avalas las reliquias. Qué bueno, ¿verdad? Avala las reliquias. Dices también. No, yo no lo avalo. Bueno, dice, pero sí hablaste que la guardan así como Moisés y lo que tú dijiste. Bueno. Por eso Dios la destruyó. Ahora, no, porque le daban culto que solo a Dios se le da. Va. Ahora, además, en el texto original dice, no te harás pesel. Habían 3 tipos de imágenes. Estaba pesel, selem y pituá. Pituá es adorno, talla. Pesel es ídolo. Ahí es específico que es ídolo, ¿verdad? Es otro Dios. Pero voy a pasar para no quedarnos, si no, no vamos a caminar, ¿verdad? Si no, no vamos a avanzar. Bueno, ¿para qué me llevas el tiempo? ¿Para qué se tienen las imágenes en la Iglesia Católica? Las imágenes en la Iglesia Católica se tienen para recordar, ¿verdad? Para recordar. Y dice la palabra de Dios, vamos a leer, dice la palabra de Dios en San Juan 8, San Juan 8, 39. Dice la palabra de Dios, San Juan 8, 39. Dice, estoy perdiendo algo de tiempo acá, pero no hay problema. 8:39 dice, nuestro padre es Abraham, replicó Jesús. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras que Abraham hizo, ¿verdad? Entonces, para eso, hacer las obras de Abraham, que es imitarlo. La Biblia menciona a los héroes de la fe, todo Hebreos 11, ¿verdad? El ejército, ¿verdad? Ahí habla de todos los héroes de la fe. Recordarlos. Entonces, hay una multitud de testigos y voy a hacer un comercial. Dijiste en un video, la palabra testigo no está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. Anota. Está en Hebreos 12:1. Hay una multitud de testigos que nos rodea en el cielo. Griego, mártir. Sí está en la Biblia. ¿Sí lo dijiste? Sí lo dijiste. Yo tengo muchos videos tuyos. Va, entonces, ¿para qué son? Me divierto. ¿Para qué son las imágenes? ¿Verdad? Las imágenes son para recordar. Para eso es una imagen. No se le adora. ¿Es bíblico? Claro que es bíblico. Hebreos 13:7. Hebreos 13:7 dice la palabra de Dios. Biblia, en tu Biblia lo puedes buscar. Hebreos 13:7 dice la palabra de Dios. Acuérdense, no lo voy a citar. Acuérdense de sus pastores que les predicaron, dice, de vuestros dirigentes que anunciaron la palabra de Dios, y consideren el final de su vida e imiten su fe. Hebreos 13:7. Acuérdense de los pastores que predicaron
Vean cómo terminaron su vida, murieron, e imiten su fe. Recordar, imitar. Eso es la finalidad de una imagen. No creas que si la Iglesia Católica se quemara un lugar donde hacen imágenes y se quemaron 1000 y que todo el mundo de duelo, ya no hay Dios. No, no. Ustedes le ponen más interés que los católicos. Yo puedo pasar donde están y yo paso de largo. Sencillo, simple. Ahora, se respetan por la persona, como dice Hebreos 13:7. Acuérdense, me acuerdo de San Pablo. Mi respeto, San Pablo lo bajaron en un canasto. Me acuerdo. San Pedro igual, caminó sobre las aguas. Y no fue soberbia. Entonces, eso es, ¿verdad? La palabra es nemeion, griego, recordar, ¿verdad? Recordar. Entonces, pero lo curioso es que nemeion también se traduce monumento. Un objeto que se utiliza para preservar el recuerdo, ¿verdad? Así es que no está sacado de la manga de la camisa. Biblia, 100% Biblia. Lo puedes comprobar, ¿verdad? Están los modelos. ¿Verdad? Modelos estupos. Eso es modelo, tupo, griego, modelo, patrón, ejemplo, figura, ¿verdad? Primera de Timoteo 4:12, que nadie menosprecie tu juventud, procure en cambio ser para los creyentes modelo. Tito 2:7, mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras. Por ejemplo, tupos de buenas obras, ¿verdad? Para todos los creyentes. 1 Pedro 5:3, no tiranizándolo como a los que ha tocado cuidar, sino siendo modelo de la grey. Esos modelos de la grey, esos tupos, tenemos que mimetes, de mimo, que significa imitar. Hebreos 13:7. Entonces, eso es. Si ves las imágenes, te espantas. No. Son testimonios de personas. Imagínate, si Timoteo le dice a Pablo, tengo en cuenta la fe que tienes, que antes tuvo tu abuela y tu madre, Eloísa y Eunice. Ahora, él las tenía que respetar estando en vida, estando ya muerta, ya no. Si dice la palabra de Dios, acuérdense de ellos y vean cómo murieron. Imiten su fe. Para eso es una imagen. El tema es sencillo. El tema es bien sencillo. Pero tú elegiste el tema, ¿verdad? Entonces, tienes tu forma de ver por tu formación, la formación que has recibido. Yo tengo la mía por mis estudios. Me decía, sácate páginas de católica. No, yo hago mis estudios, ¿verdad? Entonces, tenemos que imitarlo. ¿Dónde está eso? 1 Corintios 11:3. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. A San Pablo se imita. Hebreos 13:7. 1 Corintios 11:1. Imítenme a mí. Recuérdenme, imítenme. Entonces, 1 Tesalonicenses 1:6. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con muchas tribulaciones. Ustedes fueron hechos imitadores de nosotros, dice San Pablo a los tesalonicenses. Me avisas cuando queden 3 minutos. Segunda de Tesalonicenses 3:9. No porque no tengamos derecho, sino por daros en nosotros un modelo que imitar. Modelo, tupos, mimetes.
4 minutos. Bien. Hebreos 6:12. No emperezándonos, sino haciéndoos imitadores de los que por la fe y la paciencia han alcanzado las promesas de la herencia. ¿Quiénes son los que han alcanzado las promesas de la herencia? Imitar, para eso es una imagen. Para eso es. Yo te regalo esto. Y a los hermanos, son mis hermanos que nos están escuchando, ¿verdad? Eso es el porqué de las imágenes. Tupos mimetes, nemeion, recuerdo, monumento, ¿verdad? ¿Las adoramos? No, no estamos locos, no son Elohim, no son Elohim. Elohim es uno solo, Elohim ni Dios quiera. Entonces, eso es mi mensaje, hermano. Eso es lo que la palabra de Dios menciona, 1 Corintios 4:15. Aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo engendré por medio del evangelio. Por tanto, les ruego que me imiten. 3 minutos. San Pablo dice, imítenme. Si yo veo una imagen de San Pablo, pienso en San Pablo para imitar a ese hombre valiente. Eso es lo que son las imágenes, ¿verdad? No son objetos de adoración. Tu mentalidad te dice que sí. La Biblia no dice eso, ¿verdad? Yo expongo lo que la iglesia enseña. Tú expones lo que piensas. Bueno, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. No juzguen según las apariencias, ¿verdad? No podemos juzgar según las apariencias, ¿verdad? Y porque estén ahí, no quiere decir que se adoran, ¿verdad? Sirven para imitar, ¿verdad? Son modelos a imitar. Entonces me faltan un par de segundos, pero ya dije lo que tenía que decir. Me apresuré a decir todas las citas bíblicas, entonces te cedo el tiempo. Bien, bueno, primeramente, rápidamente, me sonrío un poco porque él dice que yo tengo imágenes en la iglesia mía. Eso es absolutamente falso. Yo como predicador he ido a predicar a muchas iglesias y una de las iglesias donde yo prediqué tenían una representación de las Navidades, y es claro que sí es un adorno, porque cuando se termina la Navidad lo echan en una caja llena de polvo y la meten ahí en un rincón hasta las próximas Navidades. Vamos a seguir. Primeramente vamos a profundizar por qué él ha basado este tiempo. Pueden decir que las imágenes se hacen para imitar la fe. Para imitar la fe. Ha basado este tiempo. Vamos a ir ahí bien. Vamos a ver que primeramente... La Biblia lo dice, no lo digo yo. ¿A quién fue dado? No, la Biblia nunca dice que hagas una imagen para imitar la fe. Ahora, ¿a quién fue dado el mandamiento? ¿A quién fue dado el mandamiento? El mandamiento fue dado al pueblo de Israel. ¿Quién fue el que escudriñó el mandamiento? El mandamiento fue escudriñado por el pueblo de Israel. De hecho, la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 3, ¿tiene pues el judío de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en toda manera. Primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios no fue confiada a la iglesia, sino que fue confiada al pueblo de Israel. En cuanto, claro está, el Antiguo Testamento, que es de donde estamos tocando todo este debate. Bien, ¿a quién fue dado el pasaje, el mandamiento de Éxodo 20? Fue dado al pueblo de Israel. ¿Cómo lo entendió Israel? ¿Cómo lo entendió Moisés? ¿Cómo lo entendió Aarón? ¿Cómo lo entendió David? ¿Cómo lo entendió Josué? ¿Cómo lo entendieron todos los profetas, los jueces, los reyes justos de Israel? ¿Cómo ellos lo entendieron?
lo entendieron completamente contrario a lo que la Iglesia Católica predica, porque ellos nunca hicieron imagen de ningún hombre de la fe. Y es claro que el pueblo de Israel estuvo lleno de héroes de la fe. Tú mismo hablabas sobre los héroes de la fe. Creo que es Hebreos capítulo 11. Bien. 11. Hebreos 1, capítulo 11. Aquí habla de Enoc, no hubo imágenes de Enoc. Aquí habla de Noé, no hubieron imágenes de Noé, de Abraham, no hubieron imágenes de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos los demás que habla de muchos, gloria sea el Señor. De Sansón no hubieron imágenes de Sansón. Es decir, las personas, el pueblo que le fue confiado la palabra de Dios, Martín, entendió la palabra de Dios contrario a lo que tú estás predicando y lo que tú estás tratando de defender en este debate. El pueblo al cual fue confiada la escritura, el pueblo al cual fue confiada la revelación, que no fue ni a ti ni a mí, eso estamos claros, entendió el mandamiento de una manera contrario a lo que tú estás hablando en este debate. Si la palabra de Dios fue confiada al pueblo de Israel y ellos tuvieron suficientes hombres de fe para hacer imágenes y nunca lo hicieron, no existe, déjame decirte algo, tú hablas de imitar la fe, no existe ninguna otra religión que imite tanto la fe de un hombre que la religión judía. De hecho, ellos son mosaicos, ellos son seguidores de Moisés. Nosotros no somos seguidores de Moisés. Si tú eres cristiano, eres seguidor de Dios, de Cristo Jesús. Pero el pueblo de Israel es seguidor de Moisés, es seguidor de los patriarcas, es seguidor de Abraham, es seguidor de los profetas, es seguidor de David, porque se llaman el pueblo de David. Gloria sea el Señor. Mas ellos, Martín, los que les fue entregada la palabra de Dios, nunca entendieron el mandamiento, Martín, como tú estás queriendo hacer ver en este debate. Por lo tanto, Martín, tus argumentos no tienen base bíblica ninguna. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque este mandamiento no es nuevo. Si tú te has figurado que este mandamiento lo recibió un papa, pues te equivocas. Este mandamiento se le dio Dios a Moisés, al pueblo de Israel. ¿Y cómo entendieron el pueblo de Israel este mandamiento? ¿Dónde están las imágenes de Moisés? No existen. No existe. ¿Dónde están las imágenes de Abraham? No existen. El pueblo de Israel nunca conoció a Moisés cara a cara y a Abraham, porque eso fue hace cientos y miles de años atrás. Y a ellos no les interesa eso. Hoy en día todavía el pueblo de Israel sigue las costumbres de los primeros israelitas de nunca hacer imágenes de hombre. El pueblo de Israel tuvo constantemente contacto divino, contacto con los ángeles, contacto con el mismo ángel de Jehová, con el Señor, mas nunca hizo imágenes del ángel de Jehová. Nunca lo hizo. Entonces tú estás diciendo en este debate, Martín, yo me sonrío, que Dios mandó a hacer imágenes. ¿Y cómo pues entonces el pueblo de Israel jamás hizo imágenes de los ángeles, los cuales los visitaron constantemente? Los visitaron a Abraham, los visitaron a los padres de Sansón, los visitaron a Jacob. Constantemente el pueblo de Israel recibió visitas de ángeles, mas nunca hizo imágenes de esos ángeles. El pueblo de Israel conocía al arcángel Miguel. Ahí sale en el libro de Daniel, gloria sea el Señor. Era el príncipe que peleaba por Israel. ¿Qué más que hacer una imagen? No para adorarlo, hello, ni para venerarlo, sino como tú dices tan fantasiosamente, Martín, para imitar la fe, para recordarle que Dios los guardaba. Cuando tuvieran temor, veían el arcángel Miguel y entonces decían, no, Dios tiene su ángel protegiendo. Nomás, sin embargo, la Iglesia Católica está llena de arcángeles Migueles. Lo que no es el pueblo de Israel y era el ángel que los protegía a ellos, Martín, lo hace la Iglesia Católica.
el pueblo de Israel, Martín, tuvo numerosos héroes de la fe que fueron aserrados, cortados, profetas de Dios, mas nunca ellos para imitar su fe. ¿Sabes cómo ellos imitan su fe, Martín? Por la palabra de Dios. ¿Sabes cómo ellos imitan la fe de Moisés? Porque lee lo que Moisés escribió y lo que él hizo. ¿Sabes cómo imitan la fe de David? Porque lee la palabra de Dios. ¿Sabes cómo imitan la fe de los profetas? Porque lee la escritura. Esa es la doctrina que nosotros hemos acogido, que la iglesia evangélica ha acogido. Nosotros dijimos, ¿a quién le fue dada la palabra de Dios? ¿A quién le fue enviada la revelación? Y cómo ellos entendieron y cumplieron y obedecieron a Dios, cumpliendo la palabra de Dios, porque Dios se sintió siempre satisfecho cuando habían hombres de la fe que cumplían la palabra de Dios, y ninguno de esos hombres de la fe jamás hicieron imágenes absolutamente de nadie, ni siquiera del gran rey David, ni siquiera del sabio Salomón. No existe. Así que estás hablando, ¿cuántos minutos me quedan? Estás hablando cosas, Martín. ¿Cuántos minutos? Lleva 12. O 12, me quedan 3. Bueno, siempre te pregunto con 3 de diferencia, gloria a Dios. Ok, lo que estás hablando, Martín, no tiene base bíblica. ¿Sabes por qué? Porque no existe el cumplimiento. Tú estás hablando de una doctrina que nunca se cumplió, porque nunca el pueblo de Israel entendió la doctrina que tú estás diciendo. Donde nació, nunca entendieron esa doctrina. Donde nació Pablo, jamás entendieron esa doctrina. Ahora, en los 2 minutos que nos quedan, ninguna iglesia tuvo más mártires que la iglesia de la Biblia. Ninguna. Los mismos apóstoles fueron muertos, mas no hay ni un solo testimonio en la Biblia de que Pablo dijo, en lugar de tráeme los manuscritos, los pergaminos, tráeme la imagen de Esteban que yo maté y yo sé que él me ayuda porque a imitar su fe, así como él dijo, ¿verdad? Perdónalos, así yo también quiero decir, no existe. No hubo una iglesia que tuviera más mártires que la iglesia del libro de los Hechos, que la iglesia de la Biblia. Pero lo que tú estás hablando, Martín, es una doctrina que es inválida por completo porque no tiene cumplimiento. Es decir, nadie en la Biblia la cumplió. ¿Cómo vamos a creer en una doctrina que nadie en la Biblia la cumplió? Es tu tiempo. Puedes seguir. Bien, te contradices. Te contradices. Que no hay que tener imágenes. En tu Facebook, y los que nos escuchan, abran el Facebook Eduardo Pastor Cristiano. Ahí tiene imágenes de Jesús, varias imágenes de Jesús. Entonces, ¿cómo es eso? De que la Biblia prohíbe y tú las tienes. Para los que nos van a escuchar o nos están escuchando, si Eduardo la borra de su Facebook, Eduardo Pastor Cristiano, yo la voy a subir en un video. Porque es cierto, ¿sí o no, Eduardo, que tienes imágenes de Jesús? ¿Tienes imágenes de Jesús en tu Facebook? ¿Has compartido? Como las que habían, como ¿Sí o las no? que había en el templo de Israel. No, permítame. ¿Sí o no? ¿Tienes imágenes de Jesús en tu Facebook? Como las que habían en el templo de Israel. No, respóndeme sí o no. ¿Es una imagen religiosa? ¿Es un sagrado corazón de Jesús o es un Cristo negro? No, es como los cristianos tenemos avatares. Va, yo te hice una pregunta, permítame, te hice una pregunta. Te hice una pregunta. Te hice una pregunta, es sí o no. No las tengo porque no hay imágenes católicas. ¿Católicas? Ah, entonces las imágenes de Jesús que tienes en tu Facebook, que has compartido, tienes más imágenes. Son pinturas. Entonces no es imagen. Lo que tenía el pueblo de Israel. Voy a continuar. Perfecto. Y tienes imágenes, sean de papel o sean de madera, tienes imágenes. No hay que mentir. El que miente es del diablo. Sí las tiene. Bueno, voy a continuar. Si hacer imágenes, como dice, es pecado, ¿verdad? Entonces, en Éxodo 24, tú dices
que no se puede hacer imagen de las imágenes, ni nunca hicieron de los ángeles, el 24, el 25, 18 manda a hacer. Entonces, ¿cómo es que dices que la Biblia no dice que hicieron imágenes de lo que está arriba, de los ángeles? Sí, yo ya te la cité, 25, 18. Éxodo 25, 18. Éxodo 25, 18 manda a hacer, ¿verdad? Entonces, no, a la de llevarse. No es posible, anda, de que ponga el video. No es posible que la Biblia se contradiga, ¿verdad? Recuerda que este es tu último tiempo y que tienes 20 minutos esta vez. Ajá, va, está bien. Gracias, te agradezco. No es posible, la Biblia no se contradice. Y te quiero decir, en este segmento no diste ni una cita bíblica. Ni una cita. Como en todos tus videos. A ella decirle que ponga. Ni una cita bíblica. Bueno, entonces yo voy a pasar a lo mío, ¿verdad? Solo te respondo y paso a lo mío. Entonces la Biblia se contradijera porque el 24 está hablando de todo, del 20, del 1 al 5. Eso ya lo expliqué. Y los que están oyendo saben que allí se refiere a dioses. Lo que Éxodo 32 menciona, que dijeron, este es tu Dios. Entonces eran dioses. Biblia, ¿verdad? No me imagino. No, lo que tú pienses no vale. Cita bíblica, yo te he dado muchas. Quizás te he dado un 200% más de las citas que has dado. No recuerdo que hayas dado 1 o 2 citas, ¿verdad? Te lo recuerdo, ¿verdad? Aquí yo soy el católico y tú eres el protestante. Supuestamente tendrías que dar muchas citas bíblicas, pero no ha pasado, ¿verdad? Entonces, me diste la razón. Dices que en esa iglesia que predicaste habían imágenes, pero son adornos que solo la ponen en Navidad. Entonces no es adorno. Entonces no es adorno, porque un adorno está todo el año adornando. No mientas. O medita mejor, ¿verdad? No era adorno. Un adorno navideño no es adorno navideño. Son imágenes, representan, recuerdan la Navidad del Rey de Reyes. ¿Es Dios? No es Dios, ¿verdad? Para continuar, pues, las imágenes estaban en el templo, en el lugar santísimo, donde Dios quiso ponerla en lo más santo. Y si habían en el templo, ¿por qué no puede tener la Iglesia Católica? Dame la cita bíblica que prohíba una simple imagen. Si lo divorcias del contexto, entonces ahí vas a quedar perdido, ¿verdad? Hebreos 13:7 lo valida la cita que te di, ¿verdad? Porque Nemeion, de donde viene mnemotecnia, también se traduce como monumento, ¿verdad? Monumento es una imagen ¿verdad? Ahora, si las comunidades primitivas tenían imágenes, claro que sí las tenían. Ahí podemos ver, pues, en Tesalónica, hay catedrales en piedra donde hay imágenes de Jesús, de la Virgen, de los santos, las catacumbas, ¿verdad? Que es como un libro de la primera comunidad. Entonces, sí existían, ¿verdad? Sí tenían imágenes. Sí, la primera comunidad las tenía, las imágenes. No lo puedes negar, porque eso es muy cierto, ¿verdad? Y todos, pues, nosotros podemos darnos cuenta. Ahora, ¿qué prohíbe la Biblia? La adoración y postrarse ante dioses. Ganesh, el Buda, jamás. Nunca voy a postrarme ante un dios de esas personas. Una imagen es una representación que se le da el respeto por lo que representa, por quién representa, ¿verdad?
San Pablo dice, tómenme como modelo, ¿verdad? Y Hebreos 13:7 dice, acuérdense de los que les predicaron, vean cómo murieron e imiten su fe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que prohíbe la Biblia? La Biblia prohíbe lo que es la adoración. Prohíbe la latría, que es el culto que se le da a Dios, y de dónde viene idolatría. Prohíbe la latría, 20 son ahora. La latría y la adoración. Pero si tú ves a alguien que está frente a una imagen, está viendo, tú dices, está adorando. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? En San Juan 4, en San Juan 4, dice la palabra de Dios, San Juan 4, dice, espero que este debate te sirva, ¿verdad? Porque realmente todos los que están escuchando saben, ¿verdad? No me gusta cantinflear. Biblia, 100% Biblia, ¿verdad? No, lo que se me viene a la mente, lo que he escuchado a alguien más ignorante que yo. 4, dice 4:23, dice la palabra de Dios. Dice, pero llega la hora, ya ha llegado, en que los que dan culto auténtico adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que buscan al Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La latría va junto a la adoración. ¿Y cómo es la adoración? Espiritual. Entonces, tú puedes ver por una simple postura física el espíritu. Puedes ver el espíritu de una persona. Está adorando, es idólatra. Latría. San Mateo 4, San Lucas 4. Solo al Señor darás latría. Solo al Señor adorarás. Entonces, ¿cómo es la adoración? Espiritual. Ahora, dice Romanos 2, si mal no recuerdo, ¿quién eres, hombre? Tú, que criticas a los demás. Porque cuando criticas a los demás, a ti mismo te condenas porque haces lo que estás criticando. Dices que no se tienen que tener imágenes y tú las tienes en tu Facebook. Tú las tienes en tu iglesia, tienes un gran cuadro del buen pastor. Y sabes que es cierto. Y les invito a los que nos están escuchando que busquen varios videos tuyos, Eduardo, pastor cristiano, y el de tu esposa. También está una foto que has subido donde está tu esposa Maite, la que está al centro abajo del lente, y ahí está un cuadro de Jesús. Ahí está un cuadro de Jesús. La pared como que es de madera, pero ahí está un cuadro. No engañes. Tienes imágenes de Jesús. Entonces, hay que ser auténtico. Yo no es malo. Yo no te digo es malo. Lo que te digo, lo que Dios prohíbe es la latría. El culto y la adoración que es en espíritu. Entonces, si tú dices que nosotros adoramos, y ya no me queda tiempo para hablarte sobre lo que es la dulilla, ¿verdad? Y la latría, bíblicamente, texto griego, ¿verdad? Ya el tiempo, ya 20 minutos. Se me terminó el tiempo, entonces te agradezco pues la oportunidad, ¿verdad? Hemos compartido, ha sido muy respetuoso, pues yo he intentado serlo también, ¿verdad? Ha sido un gusto, pues, y espero que sigamos, no solo en este tema, ¿verdad? Poniendo tu visión desde fuera de lo que es la Iglesia Católica y yo como testigo dentro de mi iglesia, pues, ¿verdad? Te agradezco este tiempo, Eduardo, ¿verdad? Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia.
Muy bien, Martín, yo también te agradezco a ti. Bien, vamos rapidito. Bien, en este último tiempo que el amigo Martín ha tenido, bueno, él ha vuelto a basar, Martín trata de no hablar porque se oye en el video. Él ha vuelto a basar sí, no hay problema, su doctrina en cuanto a lo que es el por qué ellos hacen imágenes, es decir, en recordar la fe de estas personas y de que no cometen idolatría porque no adoran. Vamos a ver si esto es cierto. Bien, primeramente ya está clarísimo que el pueblo de Israel, a quien le fue dado el mandamiento, no entendió el mandamiento como lo entiende la Iglesia Católica. Así que la Iglesia Católica se ha apartado de las raíces bíblicas, de quienes les fue dado el mandamiento y quienes lo recibieron y lo discernieron, porque ellos tenían suficientes hombres de fe y nunca hicieron imágenes de ellos. Tuvieron suficientes contactos con ángeles y nunca hicieron imágenes de ellos, jamás lo hicieron. Así que esta doctrina católica es una doctrina que no tiene cumplimiento en la Escritura. Nadie la cumplió. Es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, nadie, ni un solo hombre o mujer de la Biblia entendió el mandamiento de Dios de Éxodo 20 como lo entiende la Iglesia Católica. Así que estamos frente a una tergiversación de la Escritura, a un cambio doctrinal, a un entendimiento ajeno al propósito de Dios. Ahora, la Iglesia Católica se basa en que ellos no adoran. Ellos no adoran y el amigo Martín dice que yo tengo imágenes ahí en Facebook. Bien, primeramente han sido la mayoría de las veces imágenes que yo he dado like o me han tagueado y entonces también Facebook la da como imágenes mías, porque yo no soy de estar subiendo tantos posts. Pero por encima de eso, cuando los evangélicos le damos like a una imagen de Cristo o cuando le compramos una Biblia a nuestros hijos que tiene dibujos del Señor, son simples adornos porque no le damos ninguna veneración, ni veneración, ni respeto, es decir, nada, es cero. Esa imagen, ¿qué quiere decir? Eso para mí es cero. Es simplemente arte, pura arte, como también la Biblia sí tiene cumplimiento. Y lo vemos en el templo de Salomón, donde había arte, simple arte. Lo que la Biblia trae cumplimiento es que arte sí se puede, pero jamás trae un cumplimiento de alguien venerando o dando respeto. Ninguna veneración o respeto a una imagen. Bien. Vamos a entender qué significa adorar. ¿Qué significa adorar? El amigo Martín dice que adorar significa adorar a dioses ajenos. Esto es absolutamente falso. Vamos a ver. Yo no dije eso. Vamos a ver si. Sí, a los Elohim. No dije eso. Adorar a los Elohim. Es decir, adorar a dioses ajenos. ¿Verdad? Vamos a ver que la Biblia trae ejemplos de adoración y no fueron a dioses ajenos. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 19, verso 10, dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora yo le pregunto a toda la Iglesia Católica, ¿acaso estaba cometiendo idolatría? Porque el amigo Martín habla de latría y de todos esos términos. Estaba cometiendo idolatría, no lo estaba haciendo. ¿Por qué no lo estaba haciendo? Porque este ángel era un ángel de Dios. No era un Baal, no era Buda. Él dice que no, a Buda no, que aquel Dios no. Pero aquí no había Buda, aquí no había Baal, aquí no había un Dios extraño. Aquí había un ángel de Dios que le obedecía a Dios. ¿Qué es adoración? Adoración es rendir fe, tributo y culto a cualquier cosa. A cualquier cosa que no sea Dios. Eso es adoración.
Gloria sea el Señor. Es decir, aquí trae muy bien claro un ejemplo clásico donde no hubo un falso Dios. Juan era un apóstol, un siervo de Dios. ¿A quién se le ocurre que Juan estaba cometiendo idolatría? Hay que separar muy bien lo que es adoración a idolatría. Dios condena la adoración, es decir, el culto, rendir fe a cualquier cosa que no sea Él. No solo es la idolatría de hacer ídolos. Simplemente si María es una sierva del Señor y le haces una imagen y le das culto, estás adorando y estás irrespetando a Dios y estás violando el mandamiento de la Biblia, porque aquí ni siquiera hubo una imagen, aquí no hubo idolatría, porque Juan nunca pidió perdón por ello. Cristo se enfadó con él. Es decir, él no estaba cometiendo idolatría, porque Dios nos estaba dando un mensaje. Nos estaba dando el mensaje: adora, venera, dale solamente a Dios. Vamos rapidito a entender, gloria sea el Señor, que todas las imágenes, y me avisas, amigo Martín, cuando termine mis 20 minutos, todas las imágenes del Antiguo Testamento fueron simples adornos, no tenían nombre propio, nada. No era el querubín fulano y el querubín mengano, no lo era. Eran simples adornos, simples adornos. Además, en lo que la Iglesia Católica no se centra es que el mandamiento no dice tan solo no te harás imágenes, sino que te dice no te inclinarás ante ellas. Y todos y cada uno de los católicos se inclinan ante las imágenes. ¿Acaso un evangélico se inclina ante una fotico de Facebook? ¿O se presina, no sé cómo se dice, a cuando ve una fotico le sale Facebook y dice, compartieron una foto y ahí va a presinarse? No, nosotros no rendimos ningún culto, no damos culto a las imágenes, no nos inclinamos ante ellas, porque cuando te inclinas ante una imagen, estás poniendo a la imagen por sobre ti, estás dedicando y confesando tu fe a una imagen. Es Dios, no es Dios. Los católicos dicen que Cristo es la imagen del Dios invisible, pero hay que entender algo: Cristo no era una imagen, era la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Era alguien vivo, estaba vivo. Los católicos dicen que Adán fue hecho a imagen de Dios. Adán estaba vivo, pero las imágenes, los ídolos dicen que tienen ojos y no ven. Adán y Cristo veían. ¿Tienen oídos y no oyen? Adán y Cristo veían. Gloria sea el Señor. Es decir, es muy diferente a las imágenes que tiene la Iglesia Católica y los versos fuera de contexto en los cuales la Iglesia Católica quiere apoyarse. Voy a concluir con esto. No existe cumplimiento en la Biblia de la doctrina católica. No existe. La palabra de Dios fue dada a Israel e Israel entendió el mandamiento como nosotros los evangélicos lo entendemos. No imágenes, no para... no. Espérate, vamos a poner una imagen de Abraham porque él era el padre de la fe. Ellos nunca lo hicieron. Vamos a poner una imagen de Moisés porque fue el que nos sacó de la tierra de Egipto, el hombre que confió en Dios. Ellos nunca lo hicieron. Vamos a poner una imagen de David porque fue el rey justo que tenía el corazón semejante al de Dios. Ellos nunca lo hicieron. Entonces, amados hermanos en Cristo y amigos católicos, la doctrina católica no tiene cumplimiento. Nadie nunca la cumplió. Y las imágenes que hay en las catacumbas fueron después del siglo IV. Es decir, en el siglo I, que era cuando estaban los apóstoles, y el siglo II, que era cuando estaban los primeros discípulos de los apóstoles, nunca hubieron imágenes religiosas. Religiosas, es mi tiempo. Religiosas. Habla. Hubo arte cristiana, es muy diferente. Hubieron pececitos, arte cristiana, representaciones de la Navidad, pero nunca
Nunca, nunca un Cristo negro, un Cristo donde se le rindió culto, ni una Virgen María, ni nada por el estilo. Estas imágenes comenzaron a partir de finales del siglo III, siglo IV. Gloria sea al Señor. Yo voy a terminar mi tiempo. Le doy las gracias. Le doy las gracias a Martín por estar. De verdad que lo ha hecho con todo respeto.